Durante 4000 años vivieron en la sombra. Mientras todo el Juego de Tronos se desarrollaba a la luz pública, reyes, guerras, dragones, profecías, ellos simplemente hacían su trabajo, en silencio, sin llamar la atención, sin nombres, sin rostros, sin dejar rastro. Pero si se reúne todo lo que Martin ha escondido por partes en 5 libros, 2 crónicas y entrevistas dispersas, se perfila algo verdaderamente aterrador. Una orden que tal vez no se limita a matar gente por encargo. Una orden que ya destruyó una vez la mayor civilización del mundo. Y a juzgar por todo, no tiene intención de detenerse ahí. Bienvenidos a la historia completa de los Sin Rostro, desde las minas de esclavos de Valyria hasta la Casa del Blanco y el Negro, desde el primer regalo hasta la teoría del destino, que lo cambia todo. Para comprender a los Sin Rostro, primero hay que entender lo que no son. En la serie nos mostraron una exótica orden de asesinos a sueldo con una bonita filosofía. Jaqen H'ghar, con su costumbre de hablar de sí mismo en tercera persona, la Sala de los Rostros, el entrenamiento a ciegas de Arya. Todo eso funcionaba en la pantalla, pero la versión literaria es más profunda, más aterradora, y tiene una estructura fundamentalmente diferente en cuanto al significado. En la serie, los Sin Rostros son, ante todo, un telón de fondo para la trama de Arya. En los libros son algo diferente. Una organización milenaria con su propia historia, su propia teología y, lo que es más importante, su propia agenda. Una agenda que no explican a nadie. Empecemos por el principio. Y el principio no está en Bravos. Se encuentra en un lugar del que ahora solo quedan ruinas, islas negras en un mar tóxico y leyendas sobre una grandeza que ya nadie recuerda con detalle. Freegold de Valyria, la civilización más poderosa que ha conocido el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Hace unos 5000 años, unos simples pastores de la península al sur de Essos se topó con algo en las entrañas de la cordillera conocida como los 14 Fuegos. Allí encontraron dragones. No estaban muertos, estaban vivos. Y en lugar de huir, comenzaron a domesticarlos. Lo que ocurrió a continuación cambió todo el mundo conocido. En el transcurso de unos pocos siglos, un pequeño pueblo de pastores se convirtió en la fuerza dominante del continente. 40 grandes casas, cada una de las cuales poseía dragones, se repartían el poder sobre Freegold y a través de él sobre la mayor parte de esos. Construían caminos de una piedra tan resistente que aún perduran. Forjaban un metal con el que fabricaban espadas que nunca se desafilaban y que eran capaces de matar incluso aquello que no puede ser abatido con hierro común. Dominaban la magia de la sangre y secretos sobre los que los maestres prefieren guardar silencio. En el apogeo de su poder, Valyria era el centro del mundo. Según las descripciones, sus torres se elevaban hasta las nubes. Su lengua se convirtió en la lengua de la gente culta, desde las ciudades libres hasta la bahía de los esclavistas. Su acero de mandíbula de dragón se valoraba más que el oro, pero toda esa magnificencia tenía un fundamento del que no solía hablarse en voz alta. Freegold se había construido a base de trabajo esclavo. Las minas situadas a los pies de los 14 Fuegos requerían miles de manos. Los minerales necesarios para el acero valirio se extraían en condiciones que los esclavos no solían sobrevivir más de unos pocos años. Desde todos los rincones del mundo conocido, traían aquí a personas que no tenían ni derechos, ni nombre, ni futuro. Solo tenían la tierra bajo sus pies, la roca a su alrededor y el fuego sobre sus cabezas. Fue precisamente aquí, en estas minas, donde surgió lo que hoy se conoce como la Orden de los Sin Rostro. Y aquí comienza esa parte de la historia tras la cual nunca volverás a ver a los Sin Rostro con los mismos ojos. No se conserva su nombre. Martin se refiere a él simplemente como el primer Sin Rostro. No sabemos de dónde era, cuántos años tenía, ni cuánto tiempo pasó en las minas. Solo sabemos que sabía escuchar. En las minas de los 14 Fuegos, trabajaban esclavos procedentes de cientos de tierras diferentes. Cada uno de ellos rezaba a sus propios dioses. Algunos invocaban a los dioses de Giza, otros al trifacético, otros al forastero de la fe de los 7, y otros a dioses cuyos nombres ahora se han olvidado por completo.
Todos rezaban de manera diferente, pero el primer sin rostro, al escuchar esas oraciones, llegó a la conclusión de que todos se dirigían a uno mismo, al único Dios al que nadie puede eludir, al Dios que espera a todos, sin importar si son ricos o pobres, libres o encadenados, al Dios de las 1000 caras, al Dios de la muerte. La idea era sencilla y al mismo tiempo revolucionaria. La muerte está presente en todas las religiones, no importa cómo se la llame. El desconocido en la fe de los 7, el cabra negra en Core, el león de la noche en Yiti. Son todas caras diferentes de un mismo Dios, aquel que viene a por todos. Y el primer sin rostro decidió que él era el instrumento de ese Dios. Es importante comprender bien lo que hizo a continuación, porque a menudo se cuenta de forma inexacta. No le dio un regalo al esclavo, al menos no al principio. El primer regalo, según la tradición que se transmite a los chicos de los sin rostro durante su formación, se lo dio al esclavo más atormentado, al que rezaba con mayor desesperación, al esclavo que ya no pedía la libertad, sino el fin. El primer sin rostro lo mató, en silencio, rápidamente, sin sufrimiento. Fue un acto de misericordia, o, mejor dicho, lo que el primer sin rostro consideraba misericordia, pero luego ocurrió algo radicalmente diferente. Otro esclavo rezó a los dioses para que muriera su capataz, no por su propio fin, sino por el fin de quien lo torturaba. El primer sin rostro escuchó también esa plegaria y la concedió igualmente. Esa es la diferencia entre un acto de bondad y un arma. A partir de ese momento, los sin rostro comenzaron a aprender cómo asestar un golpe que nadie viera, cómo acercarse a quien estaba bajo vigilancia, cómo parecer otra persona, cómo morir sin que nadie se diera cuenta de que habías muerto. Estudiaban a cada capataz valirio al que mataban. De la víctima aprendían la técnica. Al observar a los guardias, aprendían a eludir la protección. Al seguir el horario, aprendían a ser pacientes. Las minas de los 14 fuegos se convirtieron en la primera academia de los sin rostro, y ninguno de los guardianes sospechaba nada. Durante cientos de años mataron sin ser vistos. Durante cientos de años se entrenaron en condiciones que habrían matado a cualquier otro. El primer don se convirtió en doctrina. La doctrina se convirtió en orden. La orden se convirtió en algo para lo que Valiria no tenía ni palabra ni concepto, porque en Valiria nunca había pasado algo así. Pero aquí hay que detenerse y plantearse una pregunta sincera. ¿Es eso realmente cierto? No tenemos tradiciones de los sin rostro en las fuentes primarias. Todo lo que sabemos sobre su origen lo han contado ellos mismos, ya sea a través del hombre de buen corazón, que imparte las enseñanzas de Arie, o a través de las historias rituales que los novatos escuchan durante la iniciación. Una organización que basa toda su imagen en la mentira y el cambio de identidades nos cuenta su historia. ¿Merece la pena confiar en ella? Es un contraargumento válido. Y la respuesta no es, sí, confía. La respuesta es, la leyenda sobre los orígenes es importante en cualquier caso, porque conforma aquello en lo que creen los sin rostro, y aquello en lo que creen determina lo que hacen. Recuerda este momento, volveremos sobre él más adelante, cuando analicemos la teoría más controvertida. La parte más oscura de su historia comienza justo donde termina su formación como asesinos libertadores, y empieza su actividad como algo de una envergadura mucho mayor. Hace 4000 años, los sin rostro formaban parte de los esclavos. Hace 3000 años, mataban a los guardias. Hace 2500 años, empezaron a matar no solo a los guardias. No sabemos con exactitud cuándo ocurrió esto. El mundo del hielo y el fuego lo describe de forma imprecisa. El primer sin rostro otorgó un don a los propios señores valirios, no solo a los supervisores de menor rango, a los propios magos, a los propios señores del fuego, a aquellos que ostentaban el poder sobre los dragones y la magia sangrienta. Y aquí llegamos a una teoría que la mayoría de los espectadores de la serie nunca han oído mencionar. Sin embargo, en los libros aparece con suficiente claridad como para tomarla en serio.
La caída de Valiria tuvo lugar aproximadamente 4 siglos antes de los acontecimientos de la serie principal. En una sola noche, las 14 luces estallaron con tal fuerza que la península se hundió literalmente en el mar. La civilización más grande del mundo dejó de existir. Sus torres se derrumbaron, sus magos ardieron, sus dragones perecieron. En lugar de la tierra firme de antaño, ahora hay un mar humeante con niebla venenosa e islas negras. La versión oficial, una catástrofe natural. Los volcanes entran en erupción, son cosas que pasan. Según la teoría de algunos maestros, en particular la de Septon Bart, cuyos trabajos la mayoría de los estudiosos prefieren ignorar, los magos valirios disponían de hechizos que mantenían a los 14 fuegos bajo control. Durante milenios, los volcanes permanecieron bajo control, no porque se hubieran calmado por sí mismos, sino porque los calmaban, mágicamente, mediante rituales especiales que solo conocían los magos especialmente entrenados, magos contratados por los señores del fuego más poderosos de Freegold. Y ahora añade a esto lo que sabemos sobre los sin rostro. Han pasado varios siglos en esas minas, aprendiendo a matar sin que nadie se diera cuenta. Han aprendido a acercarse a personas protegidas. Han aprendido a hacerse pasar por otra persona. ¿Qué ocurre si los sin rostro asesinan sistemáticamente precisamente a aquellos magos que mantienen los hechizos volcánicos? Cada uno de esos asesinatos debilita ligeramente el control. Si se producen suficientes asesinatos durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, el sistema de control empieza a resquebrajarse. Y entonces, una noche, todo se derrumba de golpe. En El mundo de hielo y fuego se dice claramente: algunos eruditos creen que el destino fue provocado por el excesivo número de asesinatos de magos que controlaban los 14 fuegos. Martin puso estas palabras en boca de unos eruditos, a los que la mayor parte de su comunidad académica no toma en serio. Pero quienes conocen la forma en que Martin oculta la verdad en el texto saben que, si algo se atribuye a Septon Bart o a un grupo de herejes entre los maestros, casi siempre es precisamente lo que ocurrió en realidad. Tal es su estilo como autor. Si esta teoría es cierta, la magnitud de lo ocurrido es simplemente inconcebible. No se trata del asesinato de un solo rey, ni del derrocamiento de una sola dinastía. Se trata de la destrucción de la civilización más poderosa de la historia del mundo conocido. 40 grandes linajes, una cultura milenaria, cientos de dragones, millones de personas que perecieron en un solo día, y eso lo hicieron unos esclavos a los que ni siquiera consideraban personas. Pero esperen, porque a continuación tenemos una pregunta importante sobre esta teoría, y la respuesta a ella cambia nuestra forma de entender todo lo que vino después. Seamos sinceros, la hipótesis de que los sin rostro destruyeron Valiria a propósito es solo una teoría. No es un hecho confirmado, sino una especulación fundamentada basada en indicios textuales. Martin no la ha confirmado ni desmentido. Hay indicios a su favor, pero también hay serias dudas. Primera pregunta: si los sin rostro planeaban destruir Valiria, ¿por qué no se marcharon de allí antes? Según la historia, los sin rostro sobrevivieron al destino. Algunos de ellos. Esto significa, o bien que fueron advertidos, o bien que ellos mismos sabían cuándo ocurriría exactamente la catástrofe, o bien que se encontraban lo suficientemente lejos del epicentro. Ninguna de estas opciones invalida la teoría, pero cada una de ellas requiere suposiciones adicionales. Segunda pregunta: ¿el Rock destruyó no solo Valiria, sino también la esclavitud que ésta imponía? No. El comercio de esclavos en Slaver's Bay siguió prosperando tras la llegada de los inocentes. Los inocentes no liberaron a los esclavos, acabaron con el sistema que los oprimía concretamente a ellos, pero no con la esclavitud como fenómeno. Esto indica o bien la limitación de sus objetivos, o bien que lo que les importaba no era la liberación de los esclavos. La tercera pregunta, la más incómoda: ¿para qué les hacía falta todo esto? Si nos atenemos a su propio relato, ellos ofrecen el regalo de la muerte a quienes sufren. La destrucción de Valiria supuso un regalo para millones de personas.
Esto encaja en su teología tan bien como en la teoría de la venganza. ¿O se trata simplemente de una racionalización a posteriori? La teoría ofrece respuestas a las tres preguntas. Sin embargo, ninguna de ellas es indiscutible. Hay que tener en cuenta que se trata de un terreno de especulación fundamentada, no de un canon establecido. Esto es lo que dice la historia oficial. Los sin rostro sobrevivieron a Rock. Poco después se trasladaron a Bravos. Y aquí comienza otra historia que explica por qué se convirtieron en lo que hoy conocemos. Bravos no siempre fue una ciudad conocida. Hoy en día es una de las ciudades libres más ricas y poderosas, con su Banco de Hierro, el Titán y la Casa del Blanco y el Negro. Pero durante aproximadamente 1000 años existió como la ciudad secreta, de la que nadie sabía nada, salvo quienes vivían allí. La historia de su fundación es prácticamente idéntica a la de los Sin Rostro, solo que a otra escala. Bravos fue fundada por esclavos. Esos mismos esclavos que eran transportados en barcos valirios y que un día se rebelaron, mataron a los guardias y se apoderaron de los barcos. No sabían a dónde navegar. Necesitaban un lugar lo suficientemente lejos de Freegold como para que los dragones no pudieran llegar hasta allí. Las sacerdotisas de los Cantores de la Luna, según la leyenda, les indicaron el camino hacia el norte, hacia una laguna oculta por la niebla, en un archipiélago de pequeñas islas frente a la costa noroeste de Essos. No fue casualidad que los esclavos y los sin rostro se encontraran en el mismo lugar. Tenían un pasado en común, un enemigo común, una comprensión compartida de lo que significa la falta de libertad. Y Bravos lleva en sí, desde el principio, ese fundamento. Una ciudad que odia la esclavitud, que la prohíbe en su territorio, que acoge a los fugitivos. En este sentido, Bravos y los sin rostro son dos productos del mismo proceso. La violencia valiriana los engendró a ambos. Cuando Bravos por fin se abrió al mundo, primero estableciendo relaciones comerciales y luego saliendo de la sombra como un actor político de pleno derecho, los sin rostro ya estaban allí, ya se habían instalado, ya habían abierto la Casa del Blanco y el Negro. Así es como se ve este edificio. Las puertas de la entrada principal están hechas de dos tipos diferentes de madera. Una es negra, la otra blanca, una simetría imposible de pasar por alto. En el interior, una gran sala oscura con un estanque de agua negra en el centro. En las paredes, estatuas de dioses de la muerte de diferentes culturas. El desconocido, el cabra negra, el león de la noche, innumerables otros. Todos ellos, según la teología de los sin rostro, son rostros de un mismo ser. En pequeños nichos a lo largo de las paredes yacen los cuerpos de quienes vinieron aquí a morir, porque los sin rostro no solo ofrecen asesinatos por encargo, ofrecen un regalo a todo aquel que acuda a ellos en busca de él, de forma gratuita. Cualquier persona que haya llegado al límite de su sufrimiento y esté dispuesta a morir, puede acudir a la Casa del Negro y el Blanco, beber del estanque negro y marcharse sin dolor. Es un detalle que la serie ha omitido casi por completo. Sin embargo, en los libros es fundamental, porque explica por qué los sin rostro no son simples asesinos, son sacerdotes. Para ellos, la muerte no es un trabajo, es un servicio. Ahora fíjate en cómo funciona esto en la realidad. Alguien rico e influyente quiere contratar a los sin rostro para que asesinen a su enemigo. A cambio, les pagan una fortuna. Todos saben lo que cobran, pero lo aceptan precisamente porque el dinero no es su objetivo. Es un pago al Dios. Cada asesinato por encargo es un sacrificio al Dios multifacético en nombre de quien lo ha encargado y a través de quien ha sido asesinado. El dinero no sirve para enriquecerse. El dinero sirve para que el asesinato tenga un precio. Una muerte barata no será debidamente agradable a los ojos de Dios. ¿Suena a justificación? Quizás. Pero eso es precisamente lo que piensan. Y esto da lugar a uno de los principales paradójicos de los sin rostro. Una orden fundada por esclavos como forma de resistencia a la opresión, que ahora está al servicio de quienes pueden permitirse sus servicios. Y solo las personas muy adineradas e influyentes pueden permitirse sus servicios. En otras palabras,
La orden de venganza de los pobres contra los ricos se ha convertido en un arma de los ricos contra los ricos. O quizá algo aún más complicado. Volveremos sobre esto más adelante. En la serie hay una diferencia fundamental entre la versión literaria y la versión televisiva de Los Sin Rostro, de la que rara vez se habla, y no se trata de detalles de su aspecto físico, ni de la cronología de la trama de Arya. En la serie, Los Sin Rostro son, ante todo, una organización centrada en un único objetivo: convertirse en nadie. El sentido del entrenamiento con Jaqen se muestra como un borrado de la personalidad. Conviértete en nadie, adopta cualquier rostro, mata por orden. Wife intenta matar a Arya, porque ésta no ha sido capaz de convertirse en nadie. Final, Arya vence, recupera su rostro y zarpa de regreso a casa. Los Sin Rostro resultaron ser solo una de las paradas en su camino hacia la madurez. En los libros todo es más complejo. Allí el aprendizaje lleva mucho más tiempo. Arya pasa por la ceguera, por años en el papel de gata de los canales, una chica de la calle a la que nadie presta atención. Sus tareas durante el aprendizaje no tienen que ver con el asesinato, sino con la observación, con la capacidad de leer a las personas, con la paciencia. El hombre de buen corazón, que la entrena en los libros, es mucho más sutil que el Jaqen de la pantalla. Su pedagogía se asemeja más a una transformación lenta y prolongada de la conciencia que a un conjunto de habilidades de combate. Y hay un punto fundamental. En los libros, Arya sigue en Bravos, al final del 5º volumen. Aún no ha regresado a Poniente. Su historia con los Sin Rostro no ha terminado. Esto es importante porque significa que Martin le tiene preparado algo que la serie no ha mostrado. Además, en los libros, los Sin Rostro claramente siguen su propio juego, no se limitan a cumplir órdenes. Esto queda claro a través de un episodio aparentemente secundario del prólogo del 4º libro. Nos presentan a un joven novicio de la Ciudadela, llamado Peite. Se le acerca a un desconocido que se hace llamar el Alquimista. Le ofrece una moneda de oro a cambio de un pequeño objeto: robar la llave del archimaestro Walgrave, que abre cualquier puerta de la Ciudadela. Pate coge la moneda y le da un mordisco para comprobar su autenticidad. Da unos pasos y se derrumba, porque la moneda estaba envenenada. Cuando Samwell Tarly llega a la Ciudadela al final de ese mismo libro, se encuentra con un joven novicio llamado Pate. Vivo, sano, amable. Todo va bien, salvo por el hecho de que el verdadero Pate está muerto. Y la llave que abre cualquier puerta de los repositorios de conocimiento de Poniente está ahora en manos del alquimista, cuya descripción coincide exactamente con la de Jaqen H'ghar. ¿Por qué está Jaqen en la Ciudadela? ¿Qué es lo que busca allí exactamente? No lo sabemos. Martin aún no ha escrito Vientos de Invierno, pero hay varias teorías, y algunas de ellas son muy interesantes. Hay un libro titulado La muerte de los dragones, que según se rumorea, se guarda en un almacén cerrado de la Ciudadela. Existe la teoría de que los Sin Rostro quieren ese texto porque siguen odiando a los dragones. Todavía recuerdan Valyria, todavía no han terminado su trabajo. Es precisamente aquí donde la teoría sobre el rock de Valyria adquiere una dimensión completamente diferente. Resumamos todo lo que sabemos. Los Sin Rostro nacieron en la esclavitud que imponía Valyria. Aprendieron a matar de tal forma que nadie puede demostrarlo. Es posible que exterminaran sistemáticamente a los magos, que mantenían bajo control a los 14 fuegos. Tras el destino, se trasladaron a Bravos, la ciudad de los esclavos. Odian profundamente Freegold y todo lo relacionado con él. Han pasado varios siglos. Valyria ya no existe. Parecería que eso es todo, pero los Targaryen sobrevivieron, tenían dragones. Y ahora Daenerys Targaryen tiene 3 dragones y navega hacia Poniente. Al mismo tiempo, Jaqen H'ghar, uno de los mejores Sin Rostro, se cuela por alguna razón en la Ciudadela y se lleva la llave de todas sus cámaras acorazadas. Al mismo tiempo, en los libros, Euron Greyjoy intenta llegar a un acuerdo con los Sin Rostro, ofreciéndoles algo muy específico a cambio. Según algunas versiones, un huevo de dragón, lo cual sería una moneda de cambio muy extraña para una organización que no acepta oro por encima de un límite determinado. Pero, ¿y si los Sin Rostro no buscan dinero, sino la destrucción de la magia relacionada con los dragones?
¿Y si su objetivo a largo plazo es eliminar del mundo aquello que hacía que Valyria fuera peligrosa? Entonces, toda esta actividad adquiere otro significado. Sin duda, se trata de una teoría. Martin no dice en ningún momento que los Sin Rostro tengan ese plan, pero ha creado una organización con 4.000 años de historia y una base ideológica concreta. Esta organización sigue actuando en el quinto libro, y lo hace de forma claramente relacionada con la recopilación de información sobre los dragones, y lo hace en secreto. ¿Se puede explicar esto de forma más sencilla? Sí. Es posible que Jaqen fuera enviado allí por un cliente concreto para cometer un asesinato o un robo concretos. Quizás todo esto no tenga nada que ver con los dragones. Quizás todo esto sea simplemente parte de un juego ajeno, en el que los Sin Rostro no son más que una herramienta. Pero esto es lo que hace interesante la teoría sobre un plan a largo plazo contra los dragones. Explica de una sola vez varias cosas que, de otro modo, parecerían inconexas. ¿Por qué los Sin Rostro tienen su base precisamente en Braavos, una ciudad fundada sobre el odio a Valyria? Porque Jaqen se infiltra en la ciudadela precisamente ahora, cuando vuelven a haber dragones vivos en el mundo. Porque en su lista de asesinatos no solo figuran reyes y mercaderes, sino también el príncipe de Dorne y, según algunas versiones, Balon Greyjoy. Eso no es una prueba. Es un conjunto de indicios indirectos que forman un patrón concreto. Y teniendo en cuenta todo lo que sabemos sobre la historia de los Sin Rostro, es difícil pasar por alto este patrón. Ahora volvamos a Arye, porque en esta historia no es solo la protagonista relacionada con los Sin Rostro, es un elemento fundamentalmente ajeno a un sistema que lleva existiendo miles de años. Todo lo que se ha ido desarrollando en el arco argumental de los Sin Rostro en los libros apunta a un conflicto clave. Para convertirse en un Sin Rostro hay que renunciar a uno mismo, por completo. No se trata de fingir ser otra persona mientras se sigue siendo uno mismo por dentro. Se trata literalmente de convertirse en nadie, deshacerse de Arya del mismo modo que uno se deshace de la ropa vieja, reemplazarla por una herramienta. Los Sin Rostro llevan miles de años existiendo precisamente porque el sistema funciona. Las personas que en su día fueron alguien aceptan convertirse en nadie. No es una metáfora, es una condición literal. Arya no está de acuerdo. Mata a Darhart, un actor de la compañía de los que miran más allá del muro, porque decide que merece morir, por su cuenta, sin órdenes. Y por eso la dejan ciega. En los libros, la ceguera no es una venganza ni un accidente, es una lección. Has tomado lo que pertenece a Dios sin permiso. Tú has decidido quién debe morir. No eres nadie. Sigues siendo Arya. Y esto es lo interesante. El hombre de buen corazón le devuelve la vista. La formación continúa. Esto significa que los Sin Rostro, o bien, han hecho una excepción con ella, o bien ven en ella algo por lo que están dispuestos a soportar su terquedad. ¿Por qué? Una de las hipótesis es que Jaqen no apareció junto a Arya por casualidad. Estaba en Desembarco del Rey. Se encontró con ella justo cuando Ned Stark se dirigía a su ejecución. Algunos teóricos suponen que Jaqen ya había sido enviado a Desembarco del Rey con una misión concreta, y que el rescate de Arya fue un efecto secundario de su presencia allí, y no un acto de buena voluntad. Otros creen que los Sin Rostro enviaron a Jaqen a propósito para, en última instancia, llevar a Arya a la Casa de Blanco y Negro. ¿Para qué les sirve Arya? Quizá no necesiten a nadie en concreto. Quizá simplemente reconocen un buen material cuando lo ven. Quizá la niña que mató a su primer capataz, Pacinco, incluso antes de aprender a esgrimir de verdad, les recuerda a alguien. A aquel que en su día escuchaba las oraciones en las minas de los 14 fuegos. Pero Arya es diferente. A diferencia del primer Sin Rostro, ella tiene un nombre, tiene un hogar, tiene una lista y está decidida a cumplirla. Precisamente por eso es una intrusa. No porque sea mala estudiante, sino porque su motivación es opuesta a la de la orden. Los Sin Rostro matan sin ira, sin motivos personales, sin listas. Y Arya Stark mata precisamente por ira, precisamente por motivos personales, precisamente siguiendo una lista. En los libros, esta historia no ha terminado.
Martin aún no ha decidido qué pasará con ella, si se convertirá realmente en una sin rostro, o si volverá a ser ella misma, o, lo más interesante, si encontrará un tercer camino. Alguien que utilice las herramientas de los sin rostro, sin dejar de ser Arya Stark. El Banco de Hierro de Braavos, la mayor institución financiera del mundo conocido, una organización a la que el Trono de Hierro le debe dinero. Una organización que, según reza un conocido refrán, siempre consigue lo que quiere. No hay pruebas que demuestren que exista una relación entre el Banco de Hierro y los sin rostro. Es importante destacar esto. Oficialmente se trata de dos organizaciones distintas de la misma ciudad. Sin embargo, hay algunos detalles que dan que pensar. El Banco de Hierro se fundó en una época en la que Braavos aún era una ciudad secreta, más o menos al mismo tiempo que los sin rostros se establecieron allí. Los 23 fundadores escondieron sus valores en una mina abandonada y comenzaron a conceder préstamos. Los descendientes de estos fundadores siguen llamándose Guardianes de las Llaves y conservan un estatus especial en el banco. El dinero controla la información. La información permite saber a quién matar. Matar a la persona adecuada en el momento adecuado puede cambiar quién paga las deudas y quién no. El banco que encuentra nuevos reyes cuando los antiguos no pagan, y la orden que mata precisamente a quienes hay que matar para que los nuevos reyes suban al trono, no parecen simplemente coexistir en una misma ciudad. Parecen complementarse mutuamente. Es solo una teoría. No hay ningún pasaje en los libros donde se confirme directamente, pero la propia estructura de las coincidencias resulta inquietante. A Martin le gusta construir sus historias de tal manera que los personajes más poderosos permanezcan ocultos. Los Lannister parecen ser la cúspide del poder en el primer libro. Luego se descubre que Tywin es más importante. Después se descubre que Meñique controlaba muchas más cosas de lo que parecía. Más tarde se descubre que Varys, a su vez, tenía un plan del que Meñique no sospechaba. Cuanto más se avanza en la lectura, más capas se van revelando. Los Anónimos y el Banco de Hierro podrían ser el siguiente nivel. Se trata de organizaciones cuya actuación es tan lenta y discreta que nadie en Poniente se da cuenta siquiera de que están en juego. Y entonces Arya, la niña que va matando a quienes figuran en su lista, se ve de una forma completamente diferente, no como un instrumento de los sin rostro, sino como ese grano de arena que se ha colado entre los engranajes del mecanismo, aquella cuya presencia en el sistema los sin rostro no habían planeado ni previsto. Hagamos un resumen. ¿Qué sabemos con certeza? ¿Qué podemos considerar una hipótesis bien fundamentada? ¿Y qué sigue siendo pura teoría? Canon. Los sin rostro nacieron en las minas de Valyria, entre los esclavos. El primer sin rostro concedió un don a un esclavo que sufría. Luego mató a un capataz valirio y a continuación instruyó a otros. La orden sobrevivió a la tragedia. Se trasladó a Braavos y fundó la Casa del Blanco y el Negro. Durante miles de años han trabajado como un gremio de sacerdotes asesinos que venden la muerte a quienes están dispuestos a pagarla. En el cuarto libro, Jaqen H'ghar se infiltró en la ciudadela, mató a un novicio y ocupó su lugar. Una suposición bien fundada. Los sin rostro siguen su propio juego, que no se limita a cumplir órdenes ajenas. Su presencia en la ciudadela en un momento en que los dragones vivos han vuelto a aparecer en el mundo no puede ser una coincidencia. Su base ideológica, cimentada en el odio hacia Valyria, no ha desaparecido en 4000 años. Teoría: los sin rostro provocaron deliberadamente el destino de Valyria al matar a los magos que custodiaban las 14 llamas. Hay pruebas a favor de esta teoría. También hay pruebas en contra. Veredicto: es más probable que no, pero no está demostrado. Teoría: los Anónimos y el Banco de Hierro están vinculados a nivel institucional. Las pruebas son indirectas, pero la lógica de la coincidencia de estructuras resulta convincente. Veredicto: una hipótesis interesante que requiere confirmación, de la que aún no se dispone. Teoría: el objetivo final de los sin rostro en la trama actual está relacionado con la destrucción o el control de los dragones.
Es convincente desde el punto de vista temático, pero no está respaldada por pruebas textuales directas. ¿Qué nos ha privado la serie? En primer lugar, la sensación de inconclusión. En los libros, Arya sigue en Bravos. Su historia no ha terminado, esto es fundamental. En segundo lugar, la magnitud. La serie presentó a los Sin Rostro como una experiencia personal de Arya. Los libros los muestran como una organización con una historia milenaria y ambiciones potencialmente planetarias. En tercer lugar, la pregunta más oscura. ¿Qué hace exactamente Jaqen en la Ciudadela? ¿Y por qué es importante precisamente ahora? Por eso precisamente Los vientos del invierno es, entre otras cosas, la respuesta a la pregunta sobre los Sin Rostro. ¿Qué se han propuesto? ¿Qué están haciendo? ¿Y si han concluido su misión con Valyria? ¿O si la historia de 4000 años aún no ha llegado a su fin? Valar Morghulis. Todos deben morir. 3 palabras que suenan a Valirio. El idioma de una civilización que los Sin Rostro quizá hayan destruido. No es ironía. Es, muy probablemente, una intención. Adoptar el lenguaje de los opresores, convertirlo en doctrina, ponerlo en boca de quienes continúan la labor iniciada en las minas de los 14 fuegos. Ya no podemos reconstruir nada de lo que construyeron los valirios. El secreto del acero valirio se ha perdido. Las torres que se alzaban hasta las nubes yacen bajo un mar humeante. Las 40 grandes casas han dejado de existir. La cultura, la lengua y la magia se han conservado solo en fragmentos y entre los fugitivos. Pero los Sin Rostro existen, silenciosos, imperceptibles, bajo diferentes rostros. Hacen lo suyo, rezan a su Dios, y tal vez están terminando lo que comenzaron hace miles de años. Escribid en los comentarios en qué creéis. ¿Los Sin Rostro destruyeron Valyria a propósito? ¿O se trata de una bonita teoría que carece de pruebas? Seguidnos para no perderos el próximo análisis.